Hola amigos, bienvenidos al primer programa de Soluciones. Este programa, que será conducido por su servidor Augusto Cáceres, está dirigido a usted para ver todos estos problemas que nos aquejan a los peruanos, los problemas sociales, políticos, económicos, todo aquello que nos preocupa. Y como le preocupa a usted, me preocupa a mí y por eso plantearemos las mejores soluciones para ustedes. Hoy tenemos que reflexionar acerca de los 6 primeros meses del gobierno de Pedro Castillo. Debemos decir que este gobierno ha cometido muchísimos, pero muchísimos errores. Hay muchas cosas que solucionar y por eso que aquí con ustedes lo iremos viendo. ¿Por qué se dejó libre a Bermejo? ¿Por qué el presidente se tuvo que ir a Zarratea a tratar problemas nacionales? ¿Por qué se hicieron estos contratos sospechosos para un puente o para la compra de biodiesel? ¿Por qué se apostó por ministros absolutamente cuestionados y también por funcionarios como prefectos y subprefectos ligados a Sendero Luminoso? ¿Este es el gobierno que se merece el Perú? En estos momentos somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Pero para que podamos englobar la solución, tenemos que ver lo que sucede en otras partes del mundo. Y aquí nomás, en el sur del continente, lo que viene aconteciendo con Chile. Bueno, en la convención esta semana estuvimos a toda máquina, o más bien una pasada de máquina, así que les voy con lo más destacado. 1. La familia ya no es el núcleo fundamental de la sociedad porque se rechazaron las iniciativas 38, 61 y 86 que así lo consignaban. 2. Se eliminó el Senado. Esto se reemplazará por una Cámara plurinacional con escaños reservados para los pueblos indígenas originarios en la iniciativa 213 que se aprobó. 3. Nuestra iniciativa de reducir el número de diputados y senadores fue rechazada con ningún voto a favor. Yo obviamente no estoy en esa comisión. Esas fueron las iniciativas 81 y 83 rechazadas. 4. Eliminación de la libertad económica y libre competencia en la iniciativa 207 que fue rechazada. 5. Se anulan todos los permisos y concesiones de proyectos mineros, forestales, eléctricos que se encuentren en territorio indígena ancestral, es decir, gran parte del territorio nacional. Iniciativa 74 que fue aprobada. 6. Fin a la independencia judicial y la movilidad de los jueces en la iniciativa 220 y 319 que fueron aprobadas. 7. Autogobierno, autonomía, leyes propias y jueces propios para pueblos indígenas en las iniciativas 94 y 190 que fueron aprobadas. 8. Los niños de 16 años van a poder votar. Iniciativa 246 que fue aprobada. 9. Escaños asegurados para los pueblos indígenas en todas las elecciones en la iniciativa 289. 10. Se rechazó el respetar el mandato de las autoridades recientemente electas en la iniciativa número 4 que fue rechazada. 11. Chile se va a dividir en 13 naciones autónomas con territorios para los mapuches, aymaras, quechuas, changos, coya, lincana, cayán, yaguita, rapanui, cahuéscar, yagán, segnam, la nación chilena por suerte y el pueblo tribal afrodescendiente. Iniciativa número 58 que fue aprobada. Y además, cosas bien curiosas como el derecho a la atmósfera en la iniciativa número 10, tenemos derecho a nuestro propio cuerpo en la iniciativa número 203 y también la creación de una justicia feminista en la iniciativa 242 y 324 que se aprobó. Con todo esto espero que los chilenos ingenuos despierten y se hagan cargo de sus decisiones, porque no vamos por buen camino. Soy Martín Arrau, constituyente de Ñuble, por un Chile grande y libre. Todos estos problemas que tienen ellos con su Asamblea Constituyente y las últimas resoluciones que han dado nos hacen pensar que esta insistencia de que el Perú tenga una Asamblea Constituyente de parte de los grupos que hoy tienen el gobierno en el Perú sería igual de desastroso que es hoy en Chile para nosotros los peruanos. ¿Por qué debemos nosotros de rechazar que una Asamblea Constituyente en el Perú de hoy pueda hacer cosas que ni usted, ni yo queremos? Amigos, trabajaremos en este programa para caminar de la mano con los grandes momentos de la historia del Perú, pero también de la mano con ustedes para que eso nos sirva
a que encontremos el camino que el Perú está buscando desde hace mucho tiempo. Un camino que han recorrido muchos en la historia del Perú y que han dado incluso su vida para que la patria sea una patria grande. Para que usted y yo estemos hoy aquí pensando en que el Perú siempre será más grande que sus problemas. Aquí, con ustedes, empieza Soluciones. Tuve la suerte de tener como entrevistado a el ingeniero Rómulo Mucho, un especialista en minas, ingeniero de minas él, con el cual tratamos sobre la minería legal e ilegal, y esto que van a ver a ustedes es parte de esa entrevista que creo que les va a interesar sobremanera. Adelante con la entrevista. Quiero aquí darle la bienvenida a el ingeniero Rómulo Mucho. El ingeniero Rómulo Mucho es un ingeniero de minas con más de 37 años de experiencia, con estudios en el Perú y en el extranjero, en Japón. Allí él ha servido y ha hecho una gran carrera minera. Ha sido viceministro en el año 2005-2006, es conferencista nacional e internacional y es un hombre gran conocedor de la minería. Don Rómulo Mucho, muy buenas noches a nuestro programa, bienvenido y gracias por su participación. Ingeniero, y ¿no sería bueno que en lugar de ir a cerrar minas que están creando prosperidad y bienestar, no se vayan no a cerrar estas minas, porque tampoco se trata de ir a dejar a las personas sin la posibilidad de un sustento, sino ir allá a buscar cómo ordenamos nosotros, cómo ayudamos a los pobladores? Algunos dicen hay que cerrar, hay que erradicar la minería pequeña, la minería artesanal, la minería, pero no es fácil. Pero también hay que entender en su real dimensión de que también son personas, se ganan la vida. Y allí tiene que entrar el Estado para poder organizar a la gente, ¿no? Y poner todos los servicios básicos. Y que haya saneamiento especialmente, haya electricidad, obviamente. Las minas modernas hoy igual a 4.000, 5.000 metros, hoy día viven como si fuera de una situación moderna, ¿no? Porque hay todo, ¿no? Hoy día las empresas dan un trato, digamos, formidable, las minas formales, las minas grandes, ¿no? Yo he estado a 4.000, 5.000 metros y, ¿no? Con calefacción, con todos los servicios, ¿no? Minería informal, ilegal, existe en muchas partes del Perú. Ya me han preguntado varias veces este tema, y yo le digo, la gente, ¿por qué no se organiza? De ahí sale oro, don Augusto. Después de que han sacado el oro de la mina y han chancado, ¿no? De ahí de pronto así al ojo, ¿no? Parece que esta calle no hay oro, ¿no? Lo botan, ¿no? Pero hay gente que va pues a reciclar eso y encuentra oro también. Son las famosas payaqueras, ¿no? Es cierto. Entonces hay una situación compleja para empezar. Y compleja y fácil a la vez. Compleja en el sentido de que hay que trabajar en la cultura de la gente. Esa es la gran tarea. Y eso es el problema de la minería pues, artesanal, que ahora se habla de 400.000 más o menos en el Perú. Pero lo cierto es que hay que crear otro mecanismo. Me han preguntado varias veces. Un mecanismo, yo he dicho, un nuevo marco normativo para poder incentivar la formalización de los pequeños mineros. En el Perú existe toda una corriente generada por estas ONGs que son antimineras y por grupos extremos
que son marcadamente antiextractivistas. Ese es el término inicial, que son básicamente antimineros, y que quisieran que la minería y la agricultura no convivan, que ellos nos mencionan que están ancestralmente peleadas la agricultura con la minería, que los mineros y los agricultores son de por sí personas que están enfrentadas unas a otras. Lógicamente ellos, en su visión de la lucha de clases, siempre quieren ver si la piedra blanca se enfrenta con la piedra de color negro porque son de diferente color. Buscan cualquier pretexto que tenga que hacer esta lucha de clases hasta en las piedras. Pero, No, ¿qué opina usted, mi querido y estimado ingeniero? es una narrativa que han construido, no es así. Y respecto al primer punto que tocaste, sobre de la minería, la agricultura, bueno, nosotros hemos desarrollado una plataforma que se llama Agromin y demostramos fehacientemente que la agricultura está unida con la minería. ¿Y por qué? Sendos libros encontrados fuera del Perú y que me dan una solidez, digamos, un fundamento, que la vida se ocasiona desde la geología, o sea, cómo se formó la tierra y qué cosa es la roca. Una roca es la composición de minerales. ¿Y qué es la tierra vegetal que nos da comida? Es una roca descompuesta a través de millones de años. Y una tierra vegetal está lleno de minerales que son nutrientes. Casualmente, gracias a los nutrientes, crecen las plantas, crecen los alimentos. O sea, están unidos íntimamente. Y los alimentos también tienen minerales, ¿no? Claro, en baja concentración. Si no tenemos minerales en el cuerpo, nos morimos, ¿no? Necesitamos hierro, necesitamos cobre, zinc, necesitamos calcio, magnesio, necesitamos fósforo, potasio, necesitamos nitrógeno, el cuerpo humano está lleno de minerales, ¿no? Porque casualmente es lo que cuida la salud. Usted es doctor, ¿ya? Y avanza, aparte de eso, se demuestra fehacientemente que la minería convive en la agricultura porque hay sendos estudios, varios, voy a citar uno especialmente, el del doctor Richard Webb, ¿no? Conexión y despegue rural, ¿no? Donde demuestra fehacientemente que así como ha crecido la minería en los últimos años, claro, el estudio está hasta 2010, yo lo he completado las cifras hasta el 2020, así como ha crecido la minería, también la agricultura ha crecido, el PBI agrario ha crecido casi un 4% promedio anual. Antes de que, si no crecía la minería, no crecía la agricultura. O sea que eso es una falacia cuando dicen que la minería viene a depredar, que la minería... Al contrario, la minería ha impulsado también y fundamentalmente, ya para no hablar de la agroindustria, que es un milagro, ¿no? De alguna manera la agroindustria sí es un milagro total, porque ahora estamos exportando casi $8.000 millones, ¿no? Cuando exportábamos hace 10 años, casi la décima parte, ¿no? Yo he hecho un libro, Perú, país agrominero, y ahí demuestro que no hay ningún sitio en el Perú que por culpa de la minería haya quedado, digamos, inutilizado o que ya no sirva para nada. No lo hay. Y eso que hace antes de los 90s, que no había ninguna regulación para poder, las regulaciones eran casi nada para poder disponer los residuos, los relaves, las rocas. Ahora no, ahora hay todo un procedimiento normado con leyes y con reglamentos de cómo debe ser el proceso minero en sus distintas etapas y componentes, ¿no? O sea que una minería bien hecha no tiene que hacer daño a nadie, ¿no? El Perú es un país minero, definitivamente. Lo ha sido antes, desde la época de los incas, que convivió con la agricultura, no nos cabe ninguna duda. Así que aquellas voces que dicen que la minería agrede a la agricultura y que son incompatibles, nos están mintiendo. Minería y agricultura conviven desde los tiempos ancestrales en nuestro país y en todas partes del mundo. Entonces,
Si el Perú es un país minero, pues debemos de hacer que la minería nos sirva a todos. Y ahí tenemos una gran diferenciación. La minería legal, aquella que contrata a las personas, les da seguridad social, les brinda facilidades, hace desarrollo para los pueblos. Y la minería ilegal, aquella que destruye, que contamina el medio ambiente, que mata a las personas. Esa es la que no debemos de tener. Por lo tanto, no debemos temer a la minería legal. Lo que debemos hacer es regularla adecuadamente, mejorar las condiciones legales y medioambientales para que pues sigamos teniendo minería y no dañe el medio ambiente. Eso ya lo hemos logrado, porque sepan ustedes que el Perú tiene una de las legislaciones medioambientales para minería más avanzadas de todo el mundo, como Canadá, como Australia, y por eso es que debemos de seguir en ese camino. Pero, ¿cuál es la solución para los conflictos que se generan a partir de la explotación minera y de la gran minería? Primero, hacer que la minería, es decir, el producto de la minería, que es las divisas que recibe el país por la venta de nuestros minerales, llegue a todos, llegue a todos los pueblos del Perú, especialmente a los pueblos en donde se desarrollan estas minas. Entonces la solución es que el Estado funcione mejor para otorgarle beneficios de acuerdo a los ingresos mineros a todas las comunidades alrededor de las minas. También lo que quieren las comunidades alrededor de las minas es participar de alguna manera en el trabajo directo. A los peruanos nos encanta trabajar. ¿Por qué no podemos hacerlos partícipes de ello? Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer en el camino de solucionar estos conflictos. Y por último, debemos de hacer en los grandes corredores mineros, pues también los famosos mineraloductos, es decir, lograr que la mina, al sacar los minerales, pues no cause estragos en su camino por las carreteras, sino que al ir por caminos especiales o subterráneos, como en muchos casos hay, logre que salga la mina, sus productos y no dañe a las comunidades alrededor, ni los moleste. Ese es el camino, concordar, concertar entre todos para lograr que los beneficios de las minas, que son inmensos, este año el Perú tendrá ingresos por exportación de minerales como nunca lo ha tenido, pero lo tenemos que aprovechar para el desarrollo nacional, educación, salud, infraestructura. Piénsenlo bien, esa es la solución. ¿Qué dice usted? Y regreso en unos segundos para tratar un tema pues muy crítico en el país. Terrorismo, Sendero Luminoso y cómo debemos hacer para terminar con esa lacra. ¿Y con quién estaremos? Con Pedro Yaranga, experto en seguridad y terrorismo. Regresamos en unos segundos. Tenemos una zona llamada el Braén, donde hay un llamado Partido Comunista Militarizado que es parte de los remanentes de Sendero Luminoso, que desde hace mucho tiempo queremos y estamos tratando de que pueda desaparecer por completo. Es una zona también donde el narcotráfico se ha asentado porque está en lo que se llama la confluencia de los ríos Apurímac, N, Mantaro. Ahí ven ustedes, en Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac, en la confluencia de estos ríos, del río Apurímac, N y Mantaro, está el Braén, que tiene una zona de influencia directa de 10 provincias de estas zonas, y que en total en la zona directa y en la zona de influencia abarca casi 65.000 kilómetros cuadrados. Lima, todo el departamento de Lima, tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, casi el doble de Lima. Ese es el Braén. Y ahí hay narcotráfico, ahí hay terrorismo, ahí se siembra la coca, ahí acaban de matar a un alcalde, el alcalde de La Marra. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué está haciendo este gobierno
por erradicar la hoja de coca, que es el principal cultivo de esta zona convulsionada. Hemos invitado por eso a Pedro Yaranga. Y la primera pregunta, don Pedro Yaranga, es ¿qué está haciendo este gobierno y qué hicieron los anteriores gobiernos en estos últimos 5 años por erradicar la hoja de coca? ¿Ha aumentado el cultivo? ¿Estamos en un mayor problema o estamos en una mejor situación? Deberíamos por lo menos evaluar qué se hizo durante los últimos 5 años. Y lamentablemente poco o nada se ha hecho los últimos 5 años en este último quinquenio, porque como hubo cambio de gobiernos, cambio de ministros, de funcionarios, entonces se han designado realmente a personas que no tienen ninguna experiencia y las consecuencias de todo eso ahora lo estamos viviendo. La coca se ha disparado tremendamente en todo el país. En lugares donde no había coca, actualmente hay mucha coca, pero no solo eso, seguida también del crimen organizado. Hace muchos años simplemente aparecían esos ajustes de cuentas en algunas cuencas cocaleras, porque ahí se hacía narcotráfico. Pero después estamos hablando ya de corredores del narcotráfico, eso es selva, sierra, principalmente costa, por ejemplo, la parte del norte, donde no hay mucha producción de coca, pero sí mucho narcotráfico, porque el narcotráfico genera eso. Por ejemplo, en el Callao, en el caso de Lima. Entonces, esas cosas se pudo haber frenado, probablemente que sí. ¿Qué faltó? Decisión política. ¿Qué falta actualmente? También falta decisión política. Pedro, pero hemos visto que este gobierno, especialmente el gobierno de Pedro Castillo, ha ido a las zonas de cocaleras y ha ofrecido que van a suspender la erradicación de la hoja del cultivo de la coca. Y que van a tratar de industrializar la coca. Vemos nosotros como el primer ministro anterior, el señor Guido Bellido, se puso a chachar coca en una demostración de que la coca es sagrada y que a él pues le hace mucho bien, no sé cómo, pero hay una intención de este gobierno, por lo que ha dicho el presidente Castillo, por lo que han hecho el canciller, el primer ministro Guido Bellido, por lo que hace el señor Bermejo, por los antecedentes de que ellos se han reunido con la gente del Brain, por lo que estuvo este señor Barrenzuela. Es decir, hay una intención. Y la última pregunta, la gran preocupación, el señor Soberón ¿está decidido, piensa en realidad trabajar para erradicar este cultivo de la coca, este exceso de cultivo de la coca? Por lo que ha ocurrido con el señor Barrenzuela principalmente, el anterior ministro, y las decisiones propias del presidente Castillo, algunos de sus congresistas como este señor Bermejo, no le creo nada. Pero en la coca no solo es disminuir los cultivos de coca, eso es una condición. Lo otro es cómo liberar del tema, por ejemplo, del uso indiscriminado de los insumos químicos para que esa coca sea mucho más orgánica. Yo, a través de los años, he recorrido todo el Perú. Hace 2 semanas estuve, por ejemplo, en la parte de la Sierra Norte, recorriendo parte de la provincia de Patás, que es la hermosa entrada al Gran Pajatén. Por ahí pasa un río, el río Marañón. En esa zona también hay un poco producción de coca y me hizo recordar el tema de la serpiente de oro de Ciro Alegría. Allí, por ejemplo, los cultivos de coca es coca orgánica, que significa solamente 3 cosechas al año. ¿Dónde hay otro sector de coca orgánica? En Quillabamba, en la selva del Cusco. Después, en el resto y en el Bray, la coca es no apta para el consumo humano, porque se está utilizando los insumos químicos que ya no están autorizados en el mundo, pero se sigue utilizando en los cultivos de coca en el Perú, en diversas cuencas cocaleras.
Y eso no solo afecta pues al tema de la coca, afecta a otros cultivos como el café, el cacao, los frutales, que ya los exportadores hasta ahora tienen una serie de problemas para su calificación. Y eso con el tiempo podría tranquilamente pues contaminar todo el medio ambiente. Esto del cultivo alternativo, que siempre es una gran idea, ¿ha habido alguien que lo ha hecho con seriedad, que ha planteado esto y que ha hecho un trabajo serio al respecto? ¿Cómo podemos trabajar? Sí. ¿Qué opinas tú? Claro que existe. Ese es un buen ejemplo. Digamos, no voy a apartarme de una zona emblemática que es el Braem. Voy a hablar, por ejemplo, en el Braem. El Braem son dos cuencas. La primera cuenca es el Apurímac. Casi en más del 95% zona cocalera contaminada. Más abajo estamos hablando de la cuenca del río N, que es la zona más golpeada por el terrorismo, que recién también se está investigando. En esa zona, coca hay, pero es poco. Por ejemplo, esa zona de Vizcatán del N. Tanto en la margen izquierda y en la derecha del río N, mayormente, ¿qué se tiene? Cacao orgánico y frutas. ¿Desde cuándo están trabajando esas personas? Más o menos desde el año 92, 93, 94. La mayor parte de esas personas son aquellas que han sido recuperadas del terrorismo. Personas que han sido secuestradas contra su voluntad entre el año 90 y 91. Después de largos años han sido recuperados y como no tenían dinero, ellos empezaron con capitales ínfimas de 50 soles, 80 soles, 100 soles, de ahí noche trabajando con hacha en la mano, chafles y todo. Esas personas, por familia, actualmente tienen en producción, digamos, el que menos esfuerzo tiene, entre 10, 12 hectáreas en producción. Los otros superan los 20, 25 hectáreas. No tienen ningún problema ellos de recursos como tienen los cocaleros. Actualmente están exportando para el mejor chocolate del mundo a Europa. Recién están recibiendo alguna capacitación y todo lo han hecho por esfuerzo propio y sin ayuda del gobierno. Ese es un ejemplo. Lo otro es en la parte misma del río Apurímac, los cafetaleros que actualmente también están saliendo. Y en el Braem, tanto en el Braem, en la parte, por ejemplo, de Pasco, también en la parte del Cusco, en algunas zonas, y en Puno tenemos café de altura, que es que el café de excelente calidad. Creo que hay un poco más de 22.000 o 25.000 hectáreas sembradas de coca. Tú me corriges porque tienes la cifra exacta. ¿Podemos ir haciendo y en qué tiempo, con un esfuerzo mancomunado, con un trabajo muy coordinado y muy intenso, podríamos tener una disminución sostenida y sustantiva de este proceso? Pero además hay otro peligro, creo yo, ahí, que es la ofensiva de los narcoterroristas, que esto no les viene ni les sabe absolutamente nada bien. Entonces, ¿cómo es que deberíamos, desde tu punto de vista, pues tan conocedor del tema, trabajar esto para poder ir infiriendo una solución definitiva a tantos años de problemas en este sector? Los que están en el Braem son los remanentes de Sendero Luminoso. Se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú. Eso solamente es para engañar un poco a la población, para limpiar su imagen, pero siguen siendo los mismos. Pero Sendero Luminoso siempre se ha alimentado de la droga, del narcotráfico. Ningún guerrillero terrorista en el mundo puede estar apartado de la droga, del narcotráfico, de las armas, del petróleo. Sin eso no andan, porque esas cosas cuestan. Pero yo creo que se debería empezar por una sensibilización, y la sensibilización debe ser demostrando cómo es que esas personas en pocos años han cambiado en el Braem mismo, que no tienen ningún problema. Y actualmente ellos son los primeros que están educando a sus hijos en las mejores universidades de Lima. No son muchos, pero están. Ese es el mejor ejemplo. La parte cocalera del Braem, que dicen que tienen la caja chica de coca, que educan a sus hijos no estudian ni siquiera en universidades estatales. Apenas terminan colegio y luego les compran su 4x4. ¿Para qué? Para que trabajen. ¿En qué trabajan? En el trasiego de droga. De ahí no pasan más.
Y otros, como están creciendo las familias, las parcelas, digamos, de un cocalero que tenía 8 hectáreas, ya no tiene 8, ya tiene 2 o menos de 2, porque los hijos van creciendo y el padre tiene que también ir dejando para los hijos. Entonces ya se vuelven casi microparceleros. Entonces de ahí ya no quieren salir. Eso hay que cambiar. ¿Hay formas para cambiar? Claro que sí. Los ejemplos, por ejemplo, lo que se hizo en el Alto Guayaga. Obviamente que la coca contamina con todo y arrasa con todo. Donde ya no crece coca, no crece ninguna otra planta. Pero hay formas de poder cambiar eso, claro que sí. Hay formas de cambiar, por ejemplo, haciendo hoyos 60 por 40, dependiendo de cómo está la pendiente, preparando compost con abonos orgánicos, luego trasplantar pues una planta ya crecida que al año y medio ya debe estar dando los primeros frutos. ¿Qué falta hacer? Designar a unas personas que tengan mejor conocimiento en debida. ¿Y qué tiene que hacer debida? Lo primero que tiene que hacer debida, como en cualquier gestión pública, es articular primero con todos los ministerios. Es decir, la lucha contra el narcotráfico no solo debe hacer pues debida las Fuerzas Armadas y la policía. Eso no tiene ningún sentido. La coca es muy buena para la salud. Es muy buena, por ejemplo, para las personas que ya sobrepasamos los 40 años, por ejemplo, la harina coca es buenísima. Pero estoy hablando de coca orgánica, no de la coca contaminada. La coca contaminada es nociva para la salud, no apta para el consumo humano. Lo que se encuentra en el mercado es esa coca contaminada. Por eso es que yo recomiendo, por ejemplo, cuando hay alguna dolencia, no comprar ni harina de coca en los mercados, sino comprar en las oficinas de ENACO. Porque ENACO industrializa la coca de Quillabamba del Cusco. Quillabamba es la única zona que abastece los requerimientos de ENACO en más del 70%. Por lo tanto, esa coca es contaminada. Toda la industrialización que hace ENACO es muy buena y de alta calidad. Esta conversación que hemos tenido con don Pedro Yaranga nos ilustra mucho, nos abre el panorama. Y el panorama que tenemos nosotros actualmente con estos movimientos terroristas de antaño y hoy en día, pues algunos mimetizados y otros no tanto, nos deben de llamar a una profunda reflexión, pero también a un análisis un poco más sesudo para poder entender con claridad qué es lo que está pasando en la patria de hoy. Como bien nos dijo don Pedro Yaranga, tenemos una parte del senderismo que está enclavado en el famoso Valle de los Ríos, Apurímac, Mantaro y Ene, el Braén. Estos de aquí es el famoso hoy coto de los hermanos Quispe Palomino, que han creado el llamado militarizado Partido Comunista del Perú. Este de aquí, que es un rezago del senderismo inicial, que rompió con Abimael Guzmán, llamándolo, que se había sido entreguista, pues es el que ahora tiene el control de este Braén, tiene el control del narcotráfico, son narcoterroristas, e increíblemente son los que están aliados con los que llamamos los dinámicos del centro, que a su vez forman el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre. Ese es un lado del senderismo que tenemos actualmente en el Perú. El otro lado del senderismo que tenemos en el Perú son lo que vino detrás de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán indica que se tiene que formar el Movadef. Y al formar el Movadef, lo que logra es que se infiltre más, ¿dónde? En el sindicato de profesores. El sindicato de profesores, el SUTEP, está aún ahora en manos de otro partido comunista llamado Patria Roja, pero que no tiene lazos con el senderismo. Pero Sendero, al querer tomar el control del Sindicato Único de Profesores, que además es un sindicato que maneja mucho dinero, pues forma el llamado CONARE. Y ahí entra nuestro presidente de la República. Nuestro presidente de la República en el 2017 es el que lidera el frente formado por los profesores del CONARE, CONARE SUTEP, ligado al Movadef. Entonces tenemos dos senderos, el sendero que está ahora en el poder con el profesor Pedro Castillo y el sendero que también tiene una parte del poder a través de los dinámicos del centro y Perú Libre, que en un momento determinado
están en proceso de conjunción. ¿En conjunción para qué? Para dinamitar el sistema democrático. No les quepa ninguna duda. Esta reflexión nos tiene que llamar a mucho. ¿Y qué otro punto importante de esta reflexión ha sucedido hace unos pocos días? La absolución de Bermejo. El congresista Bermejo, muy ligado a los Quispe Palomino, acaba de ser absuelto por un juez, timorato por supuesto, que dice que no hay pruebas suficientes, que bueno, tendrían que venir a declarar los Quispe Palomino. Imagínense ustedes que vengan a declarar los Quispe Palomino. Por lo tanto, hoy en día se ha fortalecido ese grupo y también tememos que se esté infiltrando el Poder Judicial como fue antaño. Yo les quiero decir, amigos, que en los años 80, Sendero Luminoso amedrentaba a los jueces, los llamaba por teléfono, los asustaba para que no sentencien a los terroristas que capturaban. Y tuvo que llegarse a la formación de los jueces sin rostro. No queremos repetir eso. Por eso es que les hago esta pequeña reflexión. ¿Cuál es la solución? La solución la tenemos nosotros en el Congreso de la República. Tenemos que forzar a este Congreso de la República que entienda eso. Tenemos que decirle a nuestros congresistas que dejen de lado su clientelismo, que dejen de lado totalmente las prebendas que le está ofreciendo el Ejecutivo para que piensen en el Perú y actúen por principios. Ningún demócrata puede venderse al senderismo. Ningún demócrata puede caer en las fauces del terrorismo. Tenemos hoy que aprender de lo que dijo Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Salvo el poder, todo es ilusión. Y por eso es que hoy en día la conjunción de estos dos senderos, uno a través de Cerrón, que lidera un partido que es un partido marxista, leninista, mariateguista, como le llama él, y el otro a través de los profesores del CONARE, SUTEP, FENATEP, que lidera el profesor Pedro Castillo, están convergiendo. ¿Para qué? Para destruir el sistema democrático. Eso es lo que sucede. Y la solución está en que los demócratas debemos de luchar por la democracia y la libertad, aun cuando todavía pensemos que no se está destruyendo. Pero lo van a hacer si los dejamos. De nosotros depende. Regreso para seguir hablando en soluciones. Gracias. ¿Qué les parece a ustedes este desliz, o bueno, ya no sé si llamarlo desliz, de el profesor Pedro Castillo diciéndole que le va a otorgar mar a Bolivia? Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo mar para Bolivia. En un evento, lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, pero momento. Pero dígale usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije Sí, lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo hice como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que es cierto los que pueblos, usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar. Dígame, es que no es de mí. No, sí, pero usted lo dijo, me acaba de decir que lo dijo en el foro, presidente. Usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. Oiga, yo le estoy respondiendo. ¿Usted sabe o la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista. Por eso, pero el periodista trae o traslada la necesidad del pueblo. Y a título personal, como presidente, su ideología es importante. Su ideología, y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. Pero ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan. Pero porque acá hay un límite. Si ambos somos de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades. Entonces, ¿qué abrir las fronteras? Pero yo quiero, no solamente hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas las fronteras. ¿Va a ser una bomba aquí en Perú? ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar.
Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Pero ya sabe que esa es su intención. El año 2017 los maestros en el Perú estaban en huelga, habían tomado la Plaza San Martín y sus dirigentes literalmente dormían en el suelo. Uno de los dirigentes de estos huelguistas me buscó y me pidió una sola cosa. Me pidió que lo escuche. Y yo lo escuché. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Nicolás. Un honor tenerle acá. ¿Cómo te trato? ¿De usted? ¿De tú? Bueno, te digo, presidente, profesor. ¿Cómo te sientas mejor, Nicolás? Pero no estamos usando a Perú como ensayo-error, ensayo-acierto. Yo creo que los meses que han pasado nos han permitido ver en que ya no podemos cometer esos errores. Espérame, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo. También por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, etc. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que hoy no están y que han sido cuestionadas. Pero usted las trajo. Pero eso no es nada, eso no es nada. Pedro José Castillo Terrones, presidente de la República. ¿Alguna vez soñaste con esto? Como cualquier ciudadano tiene un sueño, ¿no? Pero llegar a la presidencia de la República, sabes que yo no fui preparado para ser presidente de la República. ¿No se ha decepcionado de sí mismo después de estos meses? Bueno, he pasado muchas luchas, vengo de debajo de esas luchas, con decepciones, con tropiezos, con aciertos, y acá estoy acá por el país. Yo no fui entrenado para ser presidente, a mí nadie me puso en un espacio de inducción. ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo se definiría? Como siempre lo he dicho, soy un hombre del pueblo, soy una persona que cree que está haciendo algo importante por el país. ¿Por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a su círculo cercano. ¿Por qué? Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo para hacer un bien por el país. Cosa que huele a terrorismo en Perú debería estar lejos de la presidencia, ¿no? Algo anecdótico. Cuando he venido por acá, vamos a ver, no, yo camino por la izquierda, no por la derecha. El Congreso le ha puesto un candado de acero al asunto del referéndum para una asamblea constituyente. Veo que el Congreso tiene su propia agenda. Yo creo que hay que mirar otras experiencias, lo que acaba de pasar con la hermana República de Chile, por ejemplo. No me investigaron por terrorismo, presidente. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no tengo antecedentes. A usted lo van a criticar por dejar entrar a un Fernando que no tiene antecedentes, cuando hay gente que entra por esa puerta que tiene antecedentes de investigación por vinculación con terrorismo, presuntamente, aunque hayan sido exonerados. Esa es la pregunta. Esa es la gente que quiere cerca de usted. ¿Con qué razón, si es que hay alguna, acepta estas entrevistas? Vean ustedes las afirmaciones que hace con la entrevista con César Hildebrand. Penosa porque lo dejó decir lo que quería sin cuestionar sus respuestas. Con Lucar yo creo que mejor es no decir nada. No hubo una entrevista con Lucar, hubo unas loas. Fue I love you, Mr. President, ¿no? Solo faltaba la canción cantada de Marilyn Monroe, porque verdaderamente la entrevista con Lucar es penosa, para el olvido. Pero la entrevista con CNN que nos mostró y demostró lo que es el pensamiento Castillo. Nos mostró y nos demostró que Pedro Castillo, más allá de la mención abrumadora de la palabra pueblo, tiene intenciones, tiene un derrotero que ustedes tienen que tener en cuenta, queridos y estimados amigos. Este gobierno entró con un proyecto totalitario, colectivista, comunista, que aún no lo hayan podido implementar, no me cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque todavía hay fuerzas democráticas, pero que lo están haciendo e infiltrando en el gobierno a personas ligadas a su pensamiento, tampoco me cabe ninguna duda. Vean ustedes las listas de prefectos y subprefectos, que no son funcionarios menores, ojo, pero ya se desenmascara Pedro Castillo. Tan dolorosa han sido las entrevistas y sobre todo la de CNN con el periodista Fernando del Rincón, que miren ustedes, no me cabe ya ninguna duda que hasta ha forzado la caída de su gabinete, el gabinete anterior de Mirta Vázquez, para tratar que ese barullo haga olvidar
el tema de sus entrevistas y sus deslices y de su traición a la patria. La crisis total del gabinete, eso pasa cuando renuncia la jefa del gabinete, en este caso la señora Mirta Vázquez. Es cierto lo que ha ocurrido, pues toman estas decisiones tan equivocadas de no, mejor publiquemos una cosa diferente. Yo en verdad lamento eso, ¿no? ¿Quién o quiénes son estos asesores que describe usted que suelen conducir al presidente a errores? Bueno, él tiene un equipo de asesores. Yo el día de hoy además se lo dije abiertamente que él debiera reconsiderar el tema de quién es el entorno más cercano, porque ustedes han visto que varias veces se cometen muchos errores en el gobierno y yo sí siento que esa es una responsabilidad de quien a él lo asesora, está en contacto directo, ¿no? Uh-huh. Y tiene todo un conjunto de personas que estos últimos días además han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad, están acusándose unos a otros, se han sacado denuncias. Sí, bueno, sí. A mí eso sí me preocupa. Yo ahí sí quisiera ser. ¿Pero los puede usted identificar? Y decir que, ¿los puede identificar? ¿El señor Jaico es uno de ellos? Mira, es que hay varios, ¿no? El señor Jaico solo es el secretario general, pero hay asesores directos del presidente, que son varios, y yo particularmente siento que ahí hay un problema y que es el entorno del presidente el que debería cambiar, ¿no? Hay un señor Castillo. Sí, hay un señor Viverto Castillo, Camacho, otro, bueno... hay varios en realidad. Estos señores son los que toman decisiones. Entorno directo. Estos señores son los que toman decisiones. Y estos señores han conducido a esta crisis, dice usted. ¿No? Usted en su carta, segundo párrafo, dice que bueno, durante este tiempo han sobrevenido varios momentos de crisis provocados por grupos opositores, pero otros por temas asociados, y cito, lamentablemente, a posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración. ¿A quiénes se refiere, señora Vázquez? Me estoy refiriendo a todas estas denuncias que han salido en general respecto a, por ejemplo, nombramientos indebidos, personas que interfieren para que se ponga una persona en determinado cargo. Uh-huh. Lo que pasó con el señor Pacheco, etcétera. Ajá. Creo que todo eso en realidad evidencia que sí hay una serie de temas que están vinculados con corrupción y sobre los cuales siento que se tienen que dar señales claras que se quiere, digamos, atacar este tipo de situaciones anómalas, que hay que tomar decisiones firmes y bueno, yo me refiero a esa carta, en esa carta. ¿Usted también se refería, digamos, en esos actos de corrupción a estas denuncias de corrupción en los ascensos en la Policía Nacional? Y si es así, ¿cuánto para usted de esa corrupción salpica al presidente Castillo? Mire, yo no tengo elementos como para decir cuánto eso puede vincular, sobre todo al presidente de la República. Eso está en investigación. Pero creo que sí, lo que está claro es que han habido por lo menos funcionarios, ¿no? Que estaban en el despacho presidencial que sí están acusados de haber cometido una serie de irregularidades. Entonces yo lo que pido es que haya una investigación profunda y que se muestre la disposición de que desde presidencia, desde el gobierno se quiere apoyar eso, ¿no? Claro. Comentaba yo con un almirante que hoy día está en el Congreso y que decía, bueno, el presidente ha hecho uso de su libertad de expresión, aún no ha configurado el tema de traición a la patria. Y yo le dije, bueno, almirante, usted que ha tenido un alto cargo en la Marina, si un capitán de un buque le dice, de un buque de guerra del Perú le dice, bueno, he decidido, estoy pensando que le voy a entregar este buque a otra nación, ¿qué cosa haría usted? Lo primero es lo releva del mando. Estimados amigos, estas entrevistas, la caída de este gabinete, ¿cómo es que
este presidente concibe que será su presidencia. ¿Cómo es que concibe él que vamos a caminar en el Perú los próximos años? Hoy en día no hay fórmula que el señor Pedro Castillo nos pueda demostrar que ha sido o que será diferente a los 6 meses anteriores. Pero aún hay más. Este cogollo que encierra al presidente de la República, que son los remanentes del sendero o los engendros del nuevo sendero Movadef-Conare, están ahí, trabajando para infiltrar el poder. Con este nuevo gabinete seguirán infiltrando el poder. Así empezó el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que hubo mucho dinero cuando Hugo Chávez llegó al poder. ¿Y comenzó a qué? Comenzó a regalarlo. Comenzó a comprar a las instituciones, al que es el equivalente al Jurado Nacional de Elecciones, al que es el equivalente al Tribunal Constitucional. Comenzó a pervertir los mecanismos de la democracia y se fue religiendo. Hizo su asamblea constituyente, una constituyente que la tienen todavía en una de este tamaño que solamente se puede leer con microscopio. Mi reflexión, queridos amigos, es que nos toca a nosotros, los ciudadanos, mirar en ese profundo pozo que cayó Venezuela. Ese eslogan de no más pobres en un país rico, podríamos nosotros convertirlo en un futuro en no más ricos en un país pobre. Vamos llegando al final del programa y quiero darles mis conclusiones. Somos un país rico en personas. Somos las mejores personas del mundo. Esa es nuestra verdadera riqueza. Más allá de las riquezas naturales que abundamos. Yo saludo a la izquierda que hasta ayer era una izquierda colaboracionista con el gobierno de Pedro Castillo. Porque, aunque tarde, se han percatado, como lo ha señalado hace unos días Mirta Vázquez, de lo sórdido que existe en el cogollo del gobierno de Pedro Castillo. Se han percatado de lo oscuro que es este gobierno y hacia dónde nos lleva. Por eso que saludo que hoy día ellos hayan tomado una conciencia que no pueden continuar y no deben continuar más colaborando con este gobierno. Pero no solo eso. Yo saludo que ahora ellos estén dispuestos a trabajar en conjunto para encontrar una salida, por supuesto que democrática, y ahí está el Congreso, y ahí también están las calles, para trabajar juntos para que este gobierno termine. Que renuncie, por supuesto, o que si no se utilicen los mecanismos democráticos para que este gobierno termine y que podamos juntos todos, izquierdas, centros, derechas, todos los ciudadanos peruanos de buena voluntad, cualquiera sea nuestra posición ideológica o nuestra preferencia partidaria, no interesa. Nuestra patria está en juego, el destino del Perú está en juego. Bienvenidos, señores de la izquierda. Esta es la solución. Trabajemos juntos para terminar con este triste capítulo de la patria. Esto ha sido Soluciones. Los espero la próxima semana para que juntos reflexionemos sobre el Perú y busquemos las mejores soluciones para todos.